Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. En este video vamos a continuar con las clases. En este video vamos a hablar acerca de los polinomios. Vamos a tocar temas como la definición de un polinomio, vamos a tocar las características de un polinomio, algunos ejemplos y tipos que se suelen presentar dentro de los polinomios. Bueno, antes de seguir te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan agregando al canal. Bueno, vamos a partir definiendo un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica, ¿no? Es aquella expresión que cuenta con uno o más términos llamados monomios. Bueno, hay que tener en cuenta que a términos nos referimos que aquellas expresiones algebraicas que están separadas por sumas. Vamos a presentar a continuación un esquema general de un polinomio, en este caso un polinomio de una sola variable, en este caso la variable x, y vamos a ver los elementos que componen a un polinomio. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Por ejemplo, tenemos acá primero que un polinomio se suele denotar con letras mayúsculas, como en este caso Q. A este se le llama polinomio Q. Estas letras van acompañadas de paréntesis que dentro de ellas se colocan la variable o variables. Quiere decir que puede ser más de una variable. Entonces las letras que aparecen acá como variables, que por lo general son letras minúsculas, van a ser las únicas que se van a considerar de esa manera. Ya que si encontramos otra letra que no se encuentra dentro de los paréntesis, no se van a considerar variables. Más adelante vamos a ver en los ejemplos a qué hago referencia. De momento vamos a continuar mencionando los elementos. Por ejemplo, tenemos al coeficiente principal, o también llamados coeficiente a aquellos números que acompañan a la variable. En este caso decimos coeficiente principal porque está acompañando a la variable que tiene mayor exponente, ¿no? Porque podemos notar que los exponentes en esta representación van disminuyendo de uno en uno. Por ejemplo, el exponente acá es n-1, luego n-2 y así hasta llegar acá x a la 1 y por acá x a la 0, que se hace 1, por esa razón no se muestra. Entonces, coeficiente principal se conoce aquel número que acompaña a la variable de mayor exponente. Por acá tenemos a un término que se llama monomio. Como decíamos, un polinomio viene a ser aquella expresión que cuenta con uno o más términos llamados monomios, ¿no? Si el polinomio cuenta con un solo término, será considerado monomio también. Entonces vamos a decir que a sub 0, a sub 1, a sub 2, así hasta a sub n van a ser coeficientes del polinomio. Luego el coeficiente que no tiene variable, es decir, que su variable está elevado a la 0 o no se suele colocar, es considerado también como el término independiente. Entonces, básicamente estos son los elementos que debemos conocer sí o sí para nosotros caracterizar, pero también debemos de decir una característica muy importante acerca de los exponentes, es que los exponentes tienen que ser números enteros no negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser números positivos o cero, pero no números negativos. Bueno, entonces vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? Tenemos el polinomio p con variable x y tiene pues 4 términos, ¿no? Como podemos ver. El término independiente sería el 5, el coeficiente principal sería 1, acá sería 1 porque acompaña al término que tiene mayor exponente en su variable, y los coeficientes serían pues 1, 1, 3 y 5, ¿no? ¿Qué más podemos decir por acá? Bueno, de momento eso, y podemos ver que los exponentes son números enteros no negativos, es decir, enteros positivos o incluso cero. Entonces por acá vamos a remarcar esta propiedad muy importante que caracteriza a los polinomios, ¿no? El exponente siempre es un número entero no negativo, es decir, números que empiezan desde el 0 hacia adelante. Bueno, por acá dejo entonces un video para que ustedes puedan profundizar acerca de este tema mediante un problema asociado también a la teoría de grados que vamos a ver en unos momentos. Entonces pasamos ahora a otro ejemplo. Por acá tenemos el polinomio h. En este caso el polinomio h ya cuenta con dos variables porque acá aparecen dos letritas, ¿no? Recordemos que aparecen en minúscula, x y y. Entonces las letritas que aparezcan acá con x y y van a ser considerados variables. Por ejemplo, tenemos acá el término x a la quinta, la variable x,
tenemos el término y por x a la sexta, ¿no? La variable y la variable x, y tenemos acá el término que tiene coeficiente 3 con la variable x con un exponente de 2. Y tenemos por acá el término independiente. Bueno, acá podemos ver que z es una letra que puede fácilmente representar un número que no aparece dentro de las variables, por lo tanto z no es variable. El término independiente sería entonces 5z, ¿no? Todo este término de acá sería el término independiente. Entonces vamos a remarcar lo que acabo de decir: x y y son las variables y z es constante, por lo tanto el término independiente es 5z. Vamos a ver algunas propiedades de los polinomios. Por ejemplo, si nosotros queremos sumar los coeficientes de cualquier polinomio, ya sea de una variable o de dos variables, tenemos que reemplazar simplemente dentro de sus variables igual a 1. Entonces vamos a ver acá el ejemplo para el polinomio h. Vamos a hallar la suma de sus coeficientes. Si nosotros queremos hallarlo de manera tosca o de manera un poco complicada, ¿no? Sería sumar 1 más 1 más 3 más 5. Y de esa manera también podríamos estar obteniendo la suma de los coeficientes. Pero bajo esta propiedad nos dice que podemos reemplazar 1 a cada variable y estaríamos obteniendo directamente la suma de los coeficientes. Por ejemplo, acá reemplazamos 1 a la 5, 1 por 1 a la 6, más 3 por 1 al cuadrado, más 5z, ya que 5z es el término independiente, ¿no? Entonces la suma total nos sale 5 más 5z. Entonces esto representa a la suma de los coeficientes del polinomio h. Vamos a ver otra propiedad. Nos dicen que el término independiente en un polinomio, ya sea con una o más variables, simplemente se obtiene reemplazando en cero en las variables. Vamos a hacer este ejemplo para el polinomio p, que representaba el ejemplo 1 a este polinomio, y vamos a reemplazar entonces 0 en todas las variables. Como es un polinomio de una sola variable, entonces solo en esa variable vamos a reemplazar 0. Sería 0 a la 5, 0 a la 6, más 3 por 0 al cuadrado, más 5. Entonces el término independiente, que a simple vista se podía apreciar, es 5. Estas propiedades van a ser muy útiles cuando nos pidan resolver problemas que tienen quizás muchas variables o el término independiente está relacionado con algunas letras o con algunos datos de referencia, ¿no? Acá de manera sencilla se está representando esta propiedad. Sin embargo, es bueno tenerlo en cuenta. Vamos a ver ahora la teoría de grados. Bueno, esta teoría de grados está asociado a los exponentes y se puede ver como el grado relativo o el grado absoluto. Vamos a empezar hablando sobre el grado relativo. El grado relativo está asociado a una variable como el mayor grado de ella. Con mayor grado hago referencia al exponente que tiene su variable. Vamos a realizar entonces un ejemplo por acá. Vamos a irnos al ejemplo 2 en el polinomio h. Imaginemos que nos pidieran calcular el grado relativo con respecto a la variable x. Dice que esto resulta 6. Y esto está bien, ¿no? Porque si nosotros vamos acá al ejemplo, vamos a ver que la variable x, el exponente mayor que acompaña a la variable x es 6, ¿no? Por lo tanto, esa sería la respuesta, porque cuando hablamos del grado relativo, hace referencia al mayor grado o mayor exponente de la variable que se está solicitando, ¿no? A la variable asociada que nos piden. Por ejemplo, nos dicen el grado relativo x, entonces nos centramos solo en la variable x y de ella escogemos el mayor exponente. Si nos pidieran de y, como solamente aparece una vez, sería pues 1, ¿no? Si apareciera por acá un y al cuadrado, entonces el grado relativo con respecto a y sería 2, ¿no? Y de esa manera podemos ir definiendo el grado relativo. Ahora vamos a hablar acerca del grado absoluto. El grado absoluto está asociado a la mayor suma de exponentes en un monomio. Recordemos que un monomio es un término del polinomio. Entonces, si nosotros queremos calcular el grado absoluto, por ejemplo, en el polinomio h, ¿no? En el ejemplo 2, sería 7, 1 más 6. Porque si nosotros nos vamos a este ejemplo, podemos ver que el grado absoluto para este término es 5. El grado absoluto para el segundo término sería 1 más 6, o sea, es sumar los exponentes de las variables. En este caso, de este tercer término, el grado absoluto sería 2 y el grado absoluto de 5z, como no hay variables, sería 0, ¿no?
Entonces, si nos piden el grado absoluto del polinomio, nosotros tenemos que elegir el mayor o la mayor suma que vayamos encontrando, ¿no? En este caso sería el término 2 que nos da 7, ¿no? Con la suma de 1 y 6. Bueno, de esa manera entonces se define esta teoría de grado. Bueno, en la descripción ya dejaré el link del video en el cual pueden ustedes redireccionarse para poder ver un ejemplo acerca de esto y puedan complementar más sus conocimientos. Vamos a ver por último los polinomios especiales. Vamos a empezar hablando sobre el polinomio homogéneo. Bueno, el polinomio homogéneo se define como aquel polinomio donde el grado absoluto se puede tomar de cualquier término. Además, el polinomio homogéneo cumple con esta representación matemática, ¿no? Que dentro de las variables nosotros podemos reemplazarla a la variable multiplicada por una constante y entonces esto se ve reflejado como esa constante elevado a la n, que representa al grado absoluto del polinomio p, multiplicado por ese polinomio. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este polinomio p con variable x y y. Podemos darnos cuenta que es un polinomio homogéneo porque cada término tiene el mismo grado absoluto. El grado absoluto de este término es 2, el grado absoluto del segundo término es 2 porque tenemos 1 más 1, que es 2, y por acá también tenemos 2. Entonces el polinomio es homogéneo, por lo tanto se puede representar de esta manera. Para ello simplemente a las variables las multiplicamos por una constante y las reemplazamos de esa forma. En vez de x, ahora vamos a reemplazar k por x, y en vez de y vamos a reemplazar k por y en todas las variables. Simplificando un poco, vamos a tener por acá que aparece el término k cuadrado en cada término. Si factorizamos, ese k cuadrado nos va quedando lo siguiente, ¿no? Donde este factor justamente hace referencia al polinomio p que nos daban en el ejemplo. Y por lo tanto, el polinomio con variables kx, ky se puede expresar como k al cuadrado, donde 2, este 2 hace referencia al grado del polinomio p, multiplicado justamente esto por el polinomio que nos dan. Bueno, esto sería entonces con respecto al polinomio homogéneo. Ahora vamos a ver un polinomio ordenado. Polinomio ordenado es aquel polinomio que tiene sus exponentes en orden. Se dice ordenado porque va a estar fijado en sus exponentes si éstas aumentan crecientemente o decrecientemente. Vamos a ver un ejemplo por acá. Tenemos el polinomio p, x a la quinta, x a la sexta, 3x al cuadrado más 5. Podemos ver que los exponentes no están ordenados ni creciente ni decrecientemente, porque vemos que de 5 pasa a 6, ¿no? Crece, y luego de 6 pasa a 2, decrece, entonces no hay un orden. Vamos a ordenarlo y entonces va a haber dos maneras: la forma de ordenarlo crecientemente y la forma de ordenarlo decrecientemente. Por ejemplo, este sería ya el polinomio p ordenado decrecientemente, porque los exponentes empiezan a decrecer, ¿no? 6, 5, 2. Entonces este es un polinomio en forma creciente. Un polinomio decreciente sería esta de acá, por ejemplo, que los grados vayan aumentando de menor a mayor, ¿no? Crecen 2, 5, 6. Entonces de esa manera se ordenan los polinomios. Vamos a ver entonces ahora el polinomio completo. El polinomio completo es aquel polinomio que tiene todos sus exponentes, ¿no? Empezando desde la unidad hasta alcanzar un exponente mayor, ¿no? Sin dejar espacios entre un exponente y el otro, ¿no? Recordemos que los exponentes son enteros. Si tenemos un polinomio en donde los exponentes se pueden contar sin dejar un número intermedio de lado, entonces vamos a decir que el polinomio es completo. Tenemos acá el polinomio mismo, como ejemplo p. Podemos ver que los exponentes son 5, 6, 2 y nos damos cuenta que no es completo porque no empieza desde la unidad y hay huecos, ¿no? Por ejemplo, de 2 a 5, por ejemplo, nos faltarían los exponentes 3 y 4. Es como que estamos dejando de lado algunos números, algunos exponentes. Entonces, este polinomio está incompleto. Sin embargo, podemos hacer algún artificio para pasar a un polinomio completo cuando no sean completos, ¿no? Y el artificio es poner ceros como coeficientes, porque si ponemos 0 como coeficientes, entonces vamos a anular las variables
que estamos colocando y no se alteraría nuestro polinomio original. Por ejemplo, en el polinomio p dado de ejemplo nos faltarían los términos con exponente 4, con exponente 3 y con exponente 1. Es por ello que a ellos le ponemos 0. Este concepto de completo y ordenado van a ser muy útiles para nosotros utilizar el método de Horner, el método de Ruffini, para poder dividir polinomios. Algo más que decir sobre los polinomios completos es que se va a cumplir lo siguiente, que cuando tenemos polinomios completos, el número de términos de un polinomio está dado por el grado absoluto del polinomio más 1. Esto en polinomios con una variable, claro está, ¿no? Entonces vamos a ver, tenemos este polinomio p ya completo. El grado absoluto de este polinomio es aquel término que tiene exponente mayor, ¿no? Si fueran de dos variables tendríamos que buscar la suma mayor. En este caso, bueno, solo sería buscar el término que tiene exponente mayor, que en este caso sería 6 claramente. Entonces el grado absoluto es 6 más 1. Eso quiere decir que el número de términos de este polinomio es 7. Si nosotros contamos, ¿no?, vamos a tener 7 términos, porque de acá de 1 hasta 6 tenemos 6, y con el término independiente, que también es un término, serían 7. Ahora vamos a ver el polinomio primitivo. Bueno, este polinomio va a estar consistido en que vamos a sacar el máximo común divisor de los coeficientes y del término independiente, y entonces nos va a dar la unidad. Eso quiere decir que son números primos entre sí. Imaginemos que tenemos el mismo polinomio p de x y vamos a averiguar si este polinomio es primitivo o no. Para ello simplemente nos ubicamos en los coeficientes que tienen este polinomio y el término independiente. Entonces sacamos el máximo común divisor de 1, 1, 3 y 5. Eso nos resulta 1. Cuando nos resulte 1, quiere decir que p es primitivo, ¿no? Es un polinomio primitivo, debido a que los coeficientes y el término independiente son números primos entre sí. Quiere decir que comparten simplemente como divisor común a la unidad. Vamos a ver el último polinomio especial para terminar ya el video con respecto al tema de polinomios. Es el polinomio idénticamente nulo. Es aquel polinomio que no tiene grado definido, ya que todos sus coeficientes son ceros. Entonces vamos a ver este ejemplito. Nos dicen p de x es un polinomio que tiene esta forma: ax a la quinta más bx al cuadrado más 5 por c. Nos dicen hallar a, b y c si p de x es nulo. Bueno, como p de x es nulo, eso quiere decir que este polinomio no tiene un grado definido, aunque acá nos dicen que es de quinto grado, pero en realidad eso se va a ver también de acuerdo a los coeficientes, porque nos dicen que todos los coeficientes son ceros y un polinomio es nulo o idénticamente nulo. Como nos dicen acá en el problema que p de x ya es nulo, entonces nosotros podemos decir ya que a es igual a 0, b es igual a 0 y c es igual a 0. Por lo tanto nos quedaría todo 0, es decir, p de x igual o idéntico a 0, ¿no? Es ahí donde 0 puede estar acompañado con cualquier variable, y esa variable puede tener cualquier exponente, porque a la final multiplicado por 0 te va a dar 0. Es por eso que se dice que el polinomio idénticamente nulo no tiene un grado definido. Bueno amigo, con esto entonces estamos llegando al final del video. Espero que este tema de polinomios te haya servido. Si es así, pues te invito a dejar tu like. Si hay dudas, si hay algo que agregar, te agradecería que lo dejes en la caja de comentarios, para que así puedas ayudar a otras personas que tienen la misma duda, y también ayudarnos entre todos para poder seguir puliendo nuestros conocimientos. Bueno, conmigo sería hasta un próximo video.